Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo no estoy bien. Yo tengo brackets y ahorita estaba comiéndome un nacho y el nacho me tumbó el arco del bracket y llevo como literalmente media hora tratando de solucionar eso, pero no puedo. Así que estoy mal. Estoy encabronado porque mañana tendré que ir al dentista. Carajo. El día de hoy vamos a reaccionar a algo que llevaba posponiendo de hace días, porque literalmente esto lo vi, mira, ya un mes desde que se subió. Estoy casi seguro de que no lo he visto ni en Icebergs, ni en videos por separado, ni lo ha subido AlexPH, ni lo ha subido Fusgo, ni nadie. El video se titula El crimen más traumático de México hecho por una mujer. Y obviamente el dueño, creador y única persona que se lleva todos los créditos es Rarita, ¿vale? De este canal que a veces sube cosas muy raras y creepies. Abajo en la descripción de este video van a poder encontrar un link que los va a redireccionar a el video de Rarita por si quieren ir a suscribirse al canal, ver el video y todo eso, ¿vale? Les recuerdo de que tengo Instagram, @Natalan, para que vayan y me sigan. Y también les recuerdo de que tengo geek.com/Natalan. Ese es mi canal, así que nada chicos, me harían muy feliz si vienen. México, estado de Tamaulipas. Corría el año Uy, en Mataulipas, huevón. 1962. Eran épocas antiguas. En la ciudad de Matamoros, en un pequeño lugar llamado Boys Town, cercana a la frontera con Estados Unidos. Se trataba de un distrito con bares y burdeles, donde se ejercía de manera legal y regulada por el gobierno el intercambio de dinero por encuentros privados. Las edades eran muy variables. Se podían ver mujeres de hasta 50 años o más, y por supuesto, a menores de edad. Este poblado legal desde los años 1950 hasta 1982, donde fue totalmente clausurado, sería el principal destino económico al que apuntaban dos hermanos quienes, mediante una idea de manipulación hacia campesinos analfabetas de un poblado diminuto, daría pie a uno de los crímenes más repugnantes cometidos por una mujer con documentación, yacidos en México. Actos tan terribles. Magdalena Solís, la mujer que pasó de prostituta a líder de secta. ¡A la verga! Que incluso más de 60 años después sigue siendo referenciado en múltiples culturas lejanas a México. Oh. What the fuck, hermano. Santos y Cayetano Hernández fueron dos supuestos hermanos que cometían crímenes menores. No se sabe nada sobre ellos lejos de sus actos cometidos en Yerbabuena. No hay edad, biografía, escolaridad ni documentación referente. Estas dos personas, cansadas de sus crímenes infructíferos o de recompensa menor, idearon un plan para manipular a personas sin educación, abandonados de la civilización, con un culto religioso relacionado con los incas. No se sabe... Verga, me está chingando el pinche arco, güey. A la madre. Me está chingando. ¿Por qué eligieron un poblado tan recóndito con poca población como Yerbabuena? Pues habían mejores y más desarrollados pueblos con las mismas características muy cerca de ahí. Es un sitio que incluso a día de hoy no se tienen fotografías más allá de las satelitales de Google Maps. Pero fuera de los detalles, de lo que sí que se tienen testimonios es de los crímenes relacionados a la sacerdotisa de la sangre. Comenzaron en 1962, presentándose a los campesinos como profetas incas quienes habían sido bendecidos por los dioses, prometiéndoles riquezas y oro escondido en las cuevas de las montañas cercanas a cambio de tributos íntimos y económicos. La gente de la tranquila e irónicamente llamado poblado rural Yerbabuena eran todos analfabetas y analfabetos. Verga. Gente que no vivía, sino sobrevivía de las cosechas compradas por los comerciantes itinerantes de la zona. Generalmente subsistían de frijoles y maíz. No era una vida... Y se ve hermoso el lugar. Bueno, no sé si el metraje que nos estén mostrando, si los videos y todo eso sean de este lugar, pero se ve bonito. Ostentosa o cómoda, pero era lo único que conocían. Por ello, fue tan fácil persuadirlos de la idea inventada por estos supuestos hermanos. Ni siquiera sospecharon de que los incas provenían de Perú y no de México. Así pues, con la aceptación de los aldeanos, los hermanos se instalaron en una casa abandonada cercana a una cueva. Durante aquel tiempo, obligaron a los aldeanos a tener contacto íntimo con las hijas inexpertas, cuyas edades eran tan bajas como los 14 años. What the fuck? Y una vez ello, mandarlas permanentemente a Matamoros Boys Town,
como un ingreso pasivo. Este lugar también No jodas, hermano, qué era turbio conocido eso. como la zona de tolerancia y era el principal motivo económico de su estafa. Es algo que muchas personas no suelen conectar a este caso, pues muy poca gente supo la conexión de este crimen con aquel distrito diminuto. Lo cierto es que Porque, hermano, siempre en los lugares así como que abandonados, donde no hay nada, güey, donde hay mucha gente analfabeta y tal, siempre pasan cosas bien extremas. estafa no era muy buena, pues no había mucho provecho económico en estos pueblerinos que ya de por sí les costaba subsistir su día a día. No tenían educación y lo mejor que podrían obtener eran las ganancias que sacaban de las aldeanas menores de edad en el distrito de No. Boys Town. Desde un inicio este plan no llevaba a grandes riquezas ni vidas ostentosas. Y encima re ilegal. Los hermanos querían tanto dinero como intimidad con las mujeres del pueblo, y estos actos los hacían pasar como tributos a los dioses incas, prometiéndoles oro y riquezas a cambio de todo esto. Fue el motivo de que los aldeanos accedieran y les confieran a sus hijas a dos completos desconocidos. Pasaría un año para que los aldeanos comenzaran a cuestionarse la falta de riquezas prometidos por los hermanos, por lo que en algún momento se armaría una revuelta entre los aldeanos donde muchos dejarían de apoyarlos. Los hermanos, para convencerlos de que era verdad, se aventuraron a la búsqueda de una princesa inca falsa que, dentro de esta farsa, de alguna u otra forma, verificaría que tarde o temprano obtendrían las riquezas prometidas. Aunque esto no haga sentido para las personas, Ay, no, es que no debe ser me recuerda, no tiene mucho que ver, pero es que también en Guatemala, en los pueblos así súper alejados de todo y de todos, yo recuerdo haber visto algunos casos de pequeño, como por ejemplo, me acuerdo de que había una vez un güey que se está robando la fruta en un mercado en uno de estos pueblos y lo agarraron, güey, y lo castigaron. O sea, pero de que literalmente lo amarraron y lo pusieron en medio de una plaza de todo el pueblo y lo empezaron a latillar entre todos. No sé si ahí había policía, no recuerdo, güey, pero lo latillaron y luego lo quemaron. Y lo quemaron. Supongo que esto pasa también en muchas partes, pero yo cuando lo vi fue como que, what the fuck. O sea, no sé. muy complicado entender por qué creyeron en los hermanos si ya de por sí les habían confiado sus hijas a unos completos desconocidos que prometían cosas surrealistas. Así es como terminan reclutando a una chica que subsistía en las calles de Monterrey, Nuevo León, Magdalena Solís, y su hermano Eleazar Solís, quien fungía de manager para su venta íntima y al mismo tiempo de protector a los clientes que solían sobrepasarse, iniciando así con lo peor de este crimen. Magdalena Solís se trataba de una persona de muy bajos recursos sin documentación. Es el motivo de que no se sepa su edad de nacimiento, pues ella nunca fue documentada de forma oficial en los archivos mexicanos. O sea, era una persona que no tenía identidad, que no existía para el país. Debido a su calidad de vida. Supuestamente nació en un pueblo rural de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, aunque esta información no está verificada. Creció en una familia muy pobre y disfuncional, de la que tampoco se sabe mucho. Ella, junto a su hermano, no existía para el gobierno. ¿Saben qué significa eso? Literalmente puede hacer cualquier cosa, güey. O sea, y va a complicarle todo el trabajo a la policía y a todo el mundo. Mudaron a Monterrey, Nuevo León, en la búsqueda de un mejor estilo de vida, siendo muy jóvenes. La gente la describe como alguien muy joven y atractiva. Y como ya conté, la manera en la que se ganaban la vida eran vendiéndose a sí mismos. Hay rumores de que aquel hermano era homosexual, pero esto puede tener poca o nula relevancia para la investigación. Lo que pocos suelen decir de este caso es que los hermanos Solís ya habían intentado iniciar un culto en un pueblo cercano llamado Mainero, pero habían... Esto sí pasa, porque les quiero recordar que yo no nací en una zona súper rica de Guatemala. Yo vivía en un barrio peligroso de clase media baja y había una persona que le decían Purita. No era su nombre, pero le decían así y él ya era mayor de edad. Y si tú agarrabas su documento de identificación personal, su DPI, en su DPI decía que él era mujer, cabrón. Él era vato, él era hombre, pero lo habían registrado como mujer desde pequeño. O sea, cuando él nació, su familia era muy pobre y como que el que ayudó, la persona que ayudó con el parto tiene un nombre, pero no me acuerdo cómo se llama este nombre, güey. Y él
creo que a día de hoy sigue siendo como mujer y él es hombre. fracasado y se les había prohibido la entrada. Partera, dicen. Bueno, quizás en otros países se le diga partera, pero en Guatemala tenía otro nombre. Y nada, huevón. O sea, imagínate el chabón ya 23, 24 años, güey. Su DPI decía mujer. Los hermanos viajaron de forma aleatoria a Monterrey en la búsqueda de una persona como Magdalena. Conocerse fue más que casualidad, pues al contarse sus historias, naturalmente quisieron colaborar con ellos teniendo una idea tan similar. Posiblemente les ofrecieron un poco del dinero que hacían los hermanos en Yerbabuena manipulando a los campesinos. Sea como sea, Magdalena abrazó la idea de hacerse pasar por una princesa inca. Siendo ella quizás alguien joven Una o acostumbrada princesa a una vida inca. de intimidad pagada, sería una chica con múltiples problemas mentales y fantasías extremas. Puesta como una princesa inca con estos antecedentes, era solo cuestión de tiempo para que se lo creyera ella misma. Fue disfrazada y eventualmente aceptada por todos los pueblerinos mediante una presentación de tipo ritual, reuniendo a los pueblerinos en una cueva en un círculo mientras se quemaba cannabis y peyote. ¿Me dices que fue a un pueblo, se disfrazó de princesa inca y todo el mundo le creyó? Aleatoria, seleccionaba aldeanos adultos para tener contacto íntimo con ella. De esta manera, calmaban a la mayoría de las quejas en Yerbabuena, haciéndoles recobrar la fe en los profetas. Magdalena se convertiría en la líder de la secta, cosa que nunca estuvo dentro de las peticiones de los hermanos. Magdalena comenzaría a fascinarse y dejarse llevar por su papel. Tenía parafilias como el vampirismo, el consumo de la sangre humana con índole sugerente, pues sentía un gran placer al beberla. Practicaba el contacto íntimo intrafamiliar con su hermano posiblemente, pues era el único familiar que seguía teniendo. Debido a las sustancias que facilitaban los hermanos a los habitantes de Yerbabuena, Magdalena también empezó a consumirlos, comenzó a alucinar y aunado a su ya de por sí frágil estado mental, Magdalena se creyó su papel como una realidad. Empezó a exigir rituales con actos íntimos grupales, luego sacrificios. Primero fueron animales, pero posteriormente se convirtieron en humanos. Oh, qué surreal es esto, hermano. ¡Qué surreal! Increíble. Claro que esto nunca lo supieron tan públicamente los habitantes, pero misteriosamente las personas menos adeptas a este culto siempre eran las que desaparecían en el pequeño poblado. Un día, tras pasar quizás una semana de la llegada de Magdalena a Yerbabuena, en marzo de 1963, un niño de 14 años de edad llamado Sebastián Guerrero descubrió el por qué desaparecían aldeanos en Yerbabuena. Se trataban de dos aldeanos hombres que habían sido seducidos por Magdalena hasta la cueva de los rituales, muy alejado de las casas del poblado, donde nadie escucharía ni un grito dado a pulmón lleno. Magdalena sedujo a dos hombres del poblado porque es una princesa inca y le creyeron. Y estos dos chabones cegados y seducidos dijeron, si nos lo pide nuestra princesa inca, hay que hacerlo. Y empezaron a secuestrar pueblerinos. Hermano, qué locura, ¿eh? ¡Qué locura! Es ahí, los aldeanos fueron trozados con un machete oxidado usado para cortar hierbajos. Extrajeron sus corazones, donde posiblemente Magdalena confundiría a los incas con los aztecas, quienes sí hacían sacrificios. Recolectaron sus fluidos rojos llenos de supuesta vitalidad, según las creencias creadas por Magdalena, para ser mezclados con sangre de gallinas y su posterior consumo. Un reportero de la época describió a Magdalena como un desarrollo severo de psicosis teológica, una fanática religiosa con delirios de grandeza y una marcada perversión sugerente que no... pero ya decía yo, hermano, o sea, entonces fue por ignorancia que confundió los incas con los aztecas, porque ella siendo mexicana y tal, y luego princesa inca y los incas vienen del Perú, era como... discriminaba edades ni parentesco familiar. Una muy acertada descripción de lo que era Magdalena según los medios de comunicación. Un completo monstruo. Aquel niño husmeó en la cueva cercana a donde se hospedaban los hermanos Hernández. Pudo discernir entre la oscuridad los rituales de índoles parafílicos. Amigo, estos clips que pone Rarita de esta monita cachonda que Magdalena hacía. El niño no fue visto por nadie, lo que le permitió correr de miedo unas 10 millas hasta localizar una estación policial. Sebastián era analfabeta y no sabía expresarse muy bien aún.
Con torpeza describió lo que vio en aquel poblado. Y, como suele ser usual, los policías se burlaron de él. Eso sí, uno de ellos lo tomó en serio. Luis Martínez era su nombre, quien acompañó al niño de regreso a Yerbabuena para confirmar los actos. Retomando a Magdalena, su papel estaba evolucionando. Ella misma se proclamó como Coatlicue, una diosa azteca. Construyeron una Espera, ¿Inca o azteca? rudimentaria mesa de sacrificios con la promesa de que esto ayudaría a acelerar la localización de los tesoros. El dúo de investigación llegaría a Yerbabuena. Pasarían días sin saberse de ellos. Fue el principal motivo de que todo esto se descubriera, pues al ausentarse Luis, se mandaron fuerzas militares a ver la zona. Llegaron al pueblo solo para ser recibidos con balas de parte de los hermanos Hernández. Ambos murieron en el enfrentamiento. Santos falleció de un disparo y Cayetano fue asesinado en la cueva por miembros del culto que estaban enojados con él. Tras ello, se arrestó a Magdalena Solís y a su hermano. Se investigó la cueva donde encontraron numerosos restos humanos junto al de un niño y un policía, quienes prontamente fueron reconocidos como Sebastián y Luis. Dos personas que sí tuvieron el valor y la seriedad para investigar este caso. Los hermanos Solís Es que, hermano, es bastante raro porque la tipa no sabía nada y a pesar de que no sabía nada, aún así medio poblado le creyó. O sea, les lavó la cabeza a todos y todos le obedecían. fueron juzgados en Ciudad Victoria, condenados a múltiples asesinatos y una pena de 50 años de prisión. El caso tiene tanto tiempo que ellos habrían salido en el 2013. Sin embargo, muchas fuentes declaran que Magdalena falleció en prisión de una causa misteriosa, pero otros recalcan que no es algo confirmado. Lo que sí puede ser un misterio es el paradero de su hermano, quien a fecha actual debería estar libre en las calles, rehaciendo su vida. Verga. En paralelo, una pueblerina menor de edad de 16 años, salida de las estafas de los hermanos Hernández, trabajaría en Matamoros Boys Town, donde un joven de 16 años nos narra cómo la conoció. Las fuentes y veracidad de esta persona pueden ser cuestionables. Sin embargo, muchos le tienen confianza pues se trata de un escritor y periodista de renombre. Su historia nos relata cómo Tony él, Zabaleta, quien estudiaba en la frontera de Estados Unidos en Texas, visitó Boys Town a la edad de 16 años con el apoyo de sus amigos y padres para que se convirtiera en un hombre, teniendo su primera experiencia íntima en aquel lugar, donde conocería a una chica de 16 años de la que se haría su amiga. Rentaba habitaciones y le invitaba a copas no por deseos íntimos, sino por genuino interés en sus historias. Oh, hermano. Dentro de lo que le contaba estaba la historia es algo de México, Melanie, pero está medio confuso. los hermanos Hernández y Magdalena Solís. Honestamente, él nunca terminó de creerse la historia, pues era demasiado extraña y surrealista. Recalcaba que vivía en una habitación pequeña junto a una chica mayor, una cama y decoraciones de la Virgen María. La niña contaba, entre lágrimas, que solo hacía esto para proteger a su familia en Yerbabuena. Es posible que los hermanos la amenazara con sacrificarlos a ellos si la chica no seguía trabajando y dándoles dinero a ellos. Oigan, el arco me está chingando, Me está dando en la madre. Ah, puta, cómo duele. Aquel chico se apartó y regresó a su ciudad natal, en Texas, para tiempo después leer la ahora confirmada historia narrada por aquella joven trabajadora de burdeles mexicanos. Tan pronto como escuchó la historia quiso contactarla, pero jamás la volvió a ver. Preguntando por ella, dijeron que la habían movido de distrito para su protección. También intentó ir de visita a Yerbabuena, en donde se topó con habitantes hostiles, pues seguramente muchos medios de comunicación y periodistas ya habían acudido incontables veces a la zona a acosar de preguntas a los aldeanos del lugar. Pues todo el pinche lugar se ve bien raro, güey. Yo sé que hay mucha gente que tiene analfabetismo y tal, pero en sí todo se ve como de esas series que están en Netflix, donde es pueblo chico, infierno grande y pasan cosas bien raras y turbias porque literalmente todos se olvidaron de ellos y viven como en su propio mundo y su propio régimen. No querían tener que recordar lo sucedido durante el año 1962 a 1963. Hubieron un total de 41 heridos y alrededor de 14 personas fueron sacrificadas en el poblado producto de los deseos más abérricos de Magdalena. Algunos eran oficiales, niños, adultos devotos y creyentes de las mentiras de los hermanos Hernández.
Existen fotos de los cuerpos recuperados que, por supuesto, estarán viendo con suma censura. Ush. La historia de 41, hermano. Magdalena y su Un saludo para el papuano. culto junto a los hermanos Hernández suena increíble y peliculera, pero ¿qué tan cierta puede ser? Partimos de la base de un suceso antaño con poca pero no nula documentación. Personas pobres sin documentos legales como acta de nacimiento ni registros públicos debido a sus orígenes de clase muy baja y con un estatus cultural de ser leyenda o un mito. O sea, pero ¿y eso qué se hace, güey? Las O sea, cosas más obvias a desacreditar es que cuando no tienes registro público porque nunca te registraron cuando naciste y tal, ¿qué pasa? O sea, no explica qué pasa con eso. no hay evidencias oficiales ni testimonios que hablen sobre los rituales, el consumo de sangre, la exigencia de corazones, ni nada por el estilo. No quiere decir que sea falso. Simplemente, esto no puede ser comprobado por falta de evidencias. Sí existen pruebas de que algo malo sucedió ahí. Campesinos murieron. En verdad existió una secta. Gran parte de los pueblerinos. Sí, o sea, no existe básicamente, pero si te atrapan haciendo algo, igual no pueden hacer nada porque no tienen tu historial, no tienen tu información básica de dónde vienen ni nada de eso, ¿no? Arrestados, pero al haber sido influidos y ser todos analfabetos, no fueron encarcelados. Existen fotos de periódicos de estas fechas, y un dato curioso es que ellos no quisieron regresar a Yerbabuena y fueron relocalizados por las autoridades tras la tragedia. Me estás diciendo de que como no tenían registro de nada, que como nadie sabía de su existencia, ¿no los metieron a la cárcel? Los hermanos Hernández existieron, y Magdalena y su hermano sí fueron a prisión por cometer actos terribles. Con esto, no quiero decir que nada haya sido cierto, tan solo recalco que parte de lo más morboso no tiene evidencias comprobables y jamás las tendrá, pues es un caso muy antiguo. Debido al natural morbo sensacionalista de la prensa, canales de YouTube, libros y blogs webs, es común añadirle algo más de detalle, inventado o especulado, para hacer del relato más entretenido. Lo que he narrado fue una amalgama compuesta de diversos sitios de noticias antiguos y recientes, así como la supuesta experiencia del Dr. Tony Zabaleta en su página blog, quien parece estar muy orgulloso de su investigación, pero tampoco puede ser comprobado. Sea como sea, quiero recalcar que los hechos sí sucedieron, pero el tema del vampirismo, el consumo de sangre y rituales, el sadismo de Magdalena, las parafilias con corazones, quizás sí no. Ella sí fue la líder, sí sacrificaba a las personas, pero lo hacía únicamente con quienes no eran devotos al culto. Pero igual le creían, igual pensaban que era una diosa o algo así, inca. Tal que es lo confirmable, pero no quiere decir que Magdalena no pudiera haber hecho lo narrado. Otro detalle es que la foto usada para absolutamente todos los canales de YouTube y prensas de internet es falsa. Ella no es Magdalena Solís. De hecho, no se tiene una foto suya verdadera de forma pública por algún motivo desconocido. ¿Y quién es la morra que sale en todos los videos de YouTube, güey? Esto se desacredita por la vestimenta de la mujer. El estilo del vestido es de muy antes de los años 60. No encajaría. Sería como si la foto de un asesino en serie de los años 2000 vistiese prendas comunes de los años 70. Aunque ya pasaron más de 60 años de los acontecimientos en Yerbabuena, un supuesto culto al vampirismo, la diosa azteca Coatlicue, quien consumía la sangre y vitalidad de los hombres. Lo cierto es que fuera de México, ha sido una historia muy popular por gente adepta y fanática a los vampiros. Se han hecho homenajes como el nombre de una banda homónima. No, hermano. Hay muchos artículos en inglés cubriendo el suceso. La gente cree que esto de los vampiros y todo eso es real y no sé, weón. Sí me gusta New Moon y todo eso, pero hasta yo sé que los vampiros no son reales, güey. Los hombres topo sí, pero los vampiros no. Han hecho numerosos libros hablando sobre Magdalena y es muy posible que haya cierto fanatismo de los adeptos hacia ella y su figura, por más que gran parte del morbo hayan sido suposiciones de la prensa. Dejando las creencias religiosas aparte, lo cierto es que Magdalena se trató de una chica con grandes problemas mentales y una adicción a la intimidad abrumadora. Al sexo. Alguien quien, tras una vida... O sea, era... ¿Cómo se le dice a los adictos al sexo? Nataliers. Se les dice...
ninfómanos. De subsistir en las calles y se le diera total poder sobre un pequeño poblado recóndito del estado de Tamaulipas, fuera consumida por su papel de personaje, hecho por el mero propósito de aprovecharse económicamente de los pueblerinos. Magdalena es una de las pocas asesinas en serie en México cuyos actos fueron tan horribles que 60 años después siguen aterrorizando a las personas, o inclusive muchos piensan que jamás sucedió, que no fue más que un mito creado para asustar a los niños de no entrar a lugares peligrosos como cuevas. Pero lo cierto es que existen muchos registros que hablan sobre los sucesos relacionados al culto, el adoctrinamiento, los sacrificios y el mandato de Magdalena, pues era solo ella quien ideó el tema de los rituales. Algo que me intriga mucho personalmente es determinar si Magdalena y o su hermano realmente fallecieron, o solo fue una de las incontables mentiras esparcidas por la prensa para que los hermanos Solís pudieran rehacer su vida. Tras pasar 50... Puta, pues es que se me hace muy raro, güey, de que era los años 60, tipo, no estamos hablando de que eran 1800, 1910... O sea, al menos ya había información de muchas cosas, ya existían los periódicos, todo, güey. Que no haya tanta información de este caso es muy raro. Pero es verdad que sucedió en un pequeño pueblo abandonado por Dios y, bueno, en la TAM. Entonces todo eso, si se junta, hace esto. Años metidos en prisión. De ser así, ¿qué será de ellos? Gracias, Natalan Insemíname, por la suscripción. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Gracias por la suscripción, te lo agradezco, ¿vale? En la actualidad podrían ser cualquiera. Personas de la tercera edad, quizás trabajando honradamente en algún supermercado o un empleo de bajo perfil que no requiera de estudios. Todo en la búsqueda de querer olvidar sus acciones cometidas cuando eran unos jóvenes adultos, quienes pensaban que podían engañar a todo el mundo. Muchas gracias a Chocola por... Chocola. Que estos son los agradecimientos de sus... Ah, sí. Algo que absorba así. Mira. Gracias, Natalan Insemíname, por la suscripción regalada a El Santi. Muchas gracias, ¿eh? ¿Cuál gracias? Insemíname. Oh my God, bro.